Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Astrid. Bueno, qué bueno este tiempo de alabanza y adoración. Perfecto, muy bien. Bueno, hace 8 días habíamos iniciado una temática, quedamos en más o menos al margen, a la mitad, podemos decir, sí, un poquito más avanzamos. Estábamos hablando acerca de cómo Dios no desampara a su iglesia. Ya veníamos hablando acerca de algunos temas y algunos puntos relacionados sobre este asunto. Veníamos hablando desde que empezó el año, obviamente, una invitación a tener confianza, esperanza y descansar en el cobijo, en el cuidado y la protección de nuestro Dios. Pero hace 8 días empezamos a revisar un poquito Mateo 9, desde el 35 hasta Mateo 10, 6. Y veníamos hablando cómo, aun cuando aquí todavía no se ha constituido, porque la iglesia todavía no se ha constituido allí, veníamos viendo cómo Dios cuida su grey, cómo Dios cuida su rebaño y finalmente a la hora de la constitución de la iglesia, pues sigue amparándola bajo la misma premisa que es constituir, que es posicionar con su dirección y especialmente con su autoridad aquellos ministerios que van a ayudar a ¿qué? Al crecimiento, al desarrollo y a la guía de la iglesia. ¿Sí? La idea no es dejarla sola. ¿Por qué? Porque pues usted sabe que lamentablemente a nivel de sociedad y a nivel del mundo existen cantidades de corrientes, de historias, de visiones, de tendencias que tiene la gente. De hecho, me estaba acordando, orando un poquito y meditando sobre el tema. Recordaba yo hace algún tiempo que un amigo quiso que fuera a compartirle a una tía suya, bueno, a su tío y a su tía, y él quiso que fuera y fuimos y tuvimos la oportunidad de compartirle el evangelio. Y la señora en ese momento, la dama especialmente, me objetaba y me decía, ¿no? Que de pronto la presentación de que si yo creo y me arrepiento y descanso en las promesas de Jesucristo, pues era como muy básico para ella, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó ese momento, pero no sé si pasó el año o pasaron algunos meses, este amigo me volvió a llamar y me dijo, es que mi tía, ¿te acuerdas? Mi tía, la que le compartiste, quiere hablar contigo. Ah, pues listo, fuimos y pues no sabía cuál era la condición en la que estaba, tenía quemaduras casi en el 60% de su cuerpo, estaba en una cama obviamente convaleciendo y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Y me empezó a compartir acerca de, pues no sé qué visión esotérica o mística o religiosa o de nueva era le compartieron. El hecho fue que ella terminó por allá en un desierto con un grupo de personas haciendo no sé qué actividad y se levantó un fogonazo y quemó casi a toda la mayoría de esas personas allí. Y pues de hecho me había hecho llamar era porque pues parece que había entendido que esa simplicidad del evangelio tenía más eficiencia que toda esa complejidad que le pintan a la gente vendiéndole, que así van a alcanzar realmente un conocimiento. Entonces, por eso mire que es muy importante entender este tema de que Dios es quien nos ampara cuando constituye los ministerios a la iglesia. Porque no es quedar al garete, no es quedar a la cabeza de lo que se le ocurra a quienes estén bajo esa función, sino que realmente sea Dios quien dé la dirección y quien nos guíe en ella. De hecho, recordemos que en Hechos hay una historia, ¿se acuerdan del famoso Simón el Mago? Se daba por un hombre entendido, ¿cierto? De la verdad. Y era un hombre que estaba completamente, ¿qué? Errado. ¿Cuántas personas estaban bajo la dirección de ese hombre? Cualquier cantidad. De hecho, cuando ve que el Espíritu Santo fue ministrado en ese momento por los apóstoles que llegaron, ¿qué vio él? Un negocio. Claro, él llegó y dijo, ¿por cuánto ustedes me dan esa? Ah, pensó que eso era una franquicia, que el Espíritu Santo era una franquicia que se iba repartiendo así para establecer negocios. Entonces, démonos cuenta que cuando hablamos acerca de esta importancia de que Dios no desampara a su iglesia, es que obviamente no nos deja expuestos a lo que a cada quien se le pueda ocurrir a la hora
de estar en cabeza de la dirección o de ser parte del cuerpo que guía y ministra dentro de una congregación. Por eso es importante entenderlo, porque recordemos que estábamos viendo y repasando en Mateo 9:35, ¿cierto? Al 38, cómo ellos, cómo el pueblo, la comunidad, la grey, las ovejas de Dios, ¿cierto? Eran vejadas, eran esquilmadas, como vimos. De hecho, la palabra era muy fuerte, ¿no? Como eran prácticamente despellejadas y como aún sobre el peso de una cantidad de cargas, pues terminaban derrumbadas. Y eso era lo que hacían tristemente con la religión y la fe en ese momento. Estos, digámoslo, eran hombres en cierta medida formados y entendidos, pero ¿qué? Se habían marginado de la dirección de Dios. Por eso aparece Jesús, gracias a Dios, ve esta situación, denuncia esta situación y entonces empieza a hacer el llamado que corresponde, que es el que estamos viendo y el que estamos estudiando. Entonces, solamente para efectos de repaso y entrar a lo que nos quedó faltando, recordamos entonces en la introducción que Jesús en Mateo 9:36 hace un diagnóstico, una denuncia donde ve al pueblo, ve a los creyentes, ve a la comunidad, a la gente como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, ¿cierto? Que están vejadas, maltratadas y como vimos, pues de manera triste, los que dirigían y que hacían y cumplían esa función de pastores, ¿sí? Lo que hacían era hacer uso de ellos para efectos de ¿qué? De negocio, ¿sí? Para explotarles. Y entonces recordamos que pues, el Señor recorría, dice Mateo 9:35-37, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bueno, vimos entonces que eran, en este caso contextual, ahí estaban siendo abusadas por el imperio dominante, que era ¿quién? Roma, y por las personas que trabajaban, en este caso, para el imperio, y por los mismos líderes de su propia nación, que pues de pronto presumiendo un conocimiento muy avanzado, lo que hacían era llenar a estos creyentes, llenar a estas personas de cargas, de requisitos, de demandas, de premisas, de mandamientos. Bueno, eso era una cantidad de ordenanzas que se inventaban en cierta medida y que le ponían cada vez más hacían más gravoso realmente buscar a Dios. Entonces la gente tenía sed de Dios, pero estas personas, en vez de mostrarles el camino expedito, ¿qué? Cada vez le ponían más condiciones. Me acuerdo, esto me hace acordar una vez que me invitaron a predicar un campamento de jóvenes y yo estaba hablando con la persona que era uno de los directivos, era rector de un colegio que tenía esa iglesia, y entonces todos los muchachos estaban haciendo unas pruebas y ellos venían y le preguntaban a él, fulano, es que vamos a hacer esta prueba bueno, pues entonces no, hagámosla, no, mira que hay un hormiguero, entonces hagámosla aquí, que termine en el hormiguero, pues como para que sea complicada, ¿no? O sea, la idea no era que la prueba fuera, digamos, factible, sino que fuera siempre rigurosa, ¿no? Y entonces me acuerdo tanto que le dijo, mira, aquí está este hormiguero, entonces pongan los que pasan y que todos vayan terminando aquí en el hormiguero, y bueno, ahí ya que mire cómo se quitan esa hormiga. Pero, ¿cuál era la idea? Entonces, ponerle siempre obstáculos, dificultades, y esa era como la mentalidad de estos hombres. En vez de mostrarles realmente el camino, cómo acercarse a Dios, le ponían todo el tiempo, era poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, de su criterio, cantidades de situaciones. Bueno, entonces decíamos que la figura de un pastor que guía a la comunidad no era nueva. Vimos que desde los días de Moisés en Números, cuando él pues finalmente se le impide entrar a la tierra prometida, hizo una petición a Dios. ¿Cuál? Que nombrara a alguien que guiara al pueblo, para que no fueran como ¿qué? Como ovejas sin pastor, correcto. Entonces, luego vimos que hablando ya como hacia lo que es hoy una realidad o lo sería después de Hechos 2, la iglesia, veíamos que Dios ampara a su iglesia exhortando a que nosotros mismos hagamos la solicitud. ¿Por quién? Por los obreros, ¿sí? Y entonces vamos aquí a Mateo 9:37-38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál es la tarea? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Exactamente. Entonces recordábamos un poquito otra vez y reiterábamos este pedido que hizo en su momento Moisés
cuando le dice al Señor, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque, los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y llegamos entonces al tercer punto, que es donde ya podemos hablar pues, más o menos cómo Dios constituye en este caso ¿a quién? A los apóstoles, que luego veremos que harán parte de los ministerios. Los ministerios están específicamente conformados por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Bueno, ya pues en este momento se constituyen los apóstoles y se construye el Nuevo Testamento, pero pues los apóstoles como tal desaparecen porque no hay más personas que cumplan el requisito de haber visto a quién, a Jesús. Que más o menos el requisito iba a haberle visto desde que fue bautizado, haber conocido su ministerio, haberle visto crucificado y haberle visto resucitar. Muy bien, bueno, y ascender también podemos decir que hacía parte. En concreto, tenían que haber estado ahí en el ministerio de él. Pero ya hoy tenemos todavía vigente, ¿cierto?, el ministerio profético, que es el ministerio de la exposición o la predicación de la palabra profética más segura, que es ¿cuál? La Biblia. La Biblia. Obvio que la gente, y usted sabe que de hecho es parte, mire, parte de lo que uno ve hoy dentro de todo este caleidoscopio, esta miscelánea de la iglesia, ¿no? Personas pues que de una u otra manera presumen que tienen la capacidad de pronto predecir, ¿cierto? O vaticinar sobre otras personas en estos tiempos. Y hay iglesias que están conformadas bajo solo esa premisa. La gente va a cada reunión que va a esa iglesia, ¿va a qué? A que en teoría le profeticen. Pero mire que esto viene de una cultura. Esto viene de una cultura que nosotros traemos. A nivel social siempre existió la idea de buscar a alguien que me diga el futuro. ¿Cómo me va a ir? Si me va a ir, si no me va a ir, si sí me va a ir o no me va a ir. Hoy tenemos la predicación de la palabra profética más segura, como dice ¿quién? Pedro. En segunda de Pedro 1, 16 al 21. Hoy tenemos los evangelistas, que son esos, digamos, misioneros itinerantes que llevan la palabra, el evangelio. Tenemos los pastores y los maestros. De hecho, frente a una pregunta que me hacían ayer, es cierto, ¿no? Los pastores muchas veces tienen también este nombre termina siendo un nombre genérico, ¿para qué? Para quien está delegado a dirigir una iglesia. Entonces, frente a ese nombre genérico, ¿cierto? Pastor o obispo, luego está la vocación o el ministerio, que es tener esa capacidad, ¿no? De pastorear, de dirigir, porque el pastor puede ser maestro, puede ser predicador, puede ser evangelista, ¿sí? Puede cumplir cualquiera de estas funciones, y en su defecto, pues obviamente, si está ejerciendo la función, pues Dios de una u otra manera, como dice la palabra, nos habilita, y también está en nosotros la responsabilidad de ¿qué? De capacitarnos. Bien, entonces vamos a Mateo 10, del 1 al 6, a ver cuándo el Señor constituye a los apóstoles. En un principio constituye ¿cuántos? 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? Entonces aquí vemos cómo ya el Señor designa a quienes. Primero les dijo oren, y como vimos, pues vino la sorpresa. ¿Cuál? Que ellos iban a ser los primeros designados, constituidos para iniciar esta tarea. De hecho, más adelante, pues ya no nos corresponde ir hasta allá ahorita en el tema, porque va hasta el capítulo 11:1. Ahí están todas las instrucciones que les da Jesús en este momento en que los constituye para que vayan y cumplan esta tarea y cumplan esta labor. Vamos a ver entonces, o vimos en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos
11 al 16 vimos que el Señor también ya en la iglesia, estando en la iglesia presente, ¿qué hace? Ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de ¿qué? Mire lo que estamos hablando. De todo viento de doctrina. ¿Sí? La idea es que aprendamos a discernir, sino que, siguiendo ¿qué? La verdad, en amor. ¿Qué es lo que pretende? Que crezcamos. La idea es que nosotros no nos quedemos. Mire, cuando el niño es un bebé, haga lo que haga, todo es ¿qué? Gracioso. Haga lo que haga. Haga el 1, haga el 2, todo, ay, lindo el niño, ay, tan lindo el niño, todo es lindo. Pero si el niño ya tiene 13, 14 años y todavía está como un bebé, ¿qué empezamos a pensar? Ahí ya, exacto, ya hay algo que no está siendo funcional. Entonces, es lo mismo que pasa con la iglesia. La idea es que vayamos, ¿qué? Creciendo. Hay muchas cosas que son tolerables de una persona neófita, nueva, pero no se puede presumir lo mismo de una persona que ya lleve, ¿qué? 13, 14, 20 años. La idea es que, ¿qué? Crezcamos y vayamos madurando. Aquí está, concretamente. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de ¿qué? De cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la idea de constituir pastores, ¿cierto? La idea de constituir quienes ayuden al cuidado, al apacentamiento y a la dirección de la iglesia, tiene como un propósito, y es que obviamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿qué? Se sustente, se mantenga y crezca. Mire, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un niño? Volviendo nuevamente al ejemplo. Al niño, al principio, ¿qué se le da? Leche materna. Luego, ¿qué se le da? Comida. Luego, ¿qué se le empieza a dar? Pues más comidita. Luego entra, ¿qué? A hacer deporte. Luego entra la escolaridad, ejercicio. Empieza a hacer... Pero, ¿qué se hace adicional? Cumplir con todas estas funciones. ¿Y qué va aconteciendo con él? Va creciendo. Y va creciendo de acuerdo también a ¿qué? A como su, digamos, su anatomía está establecida, como está diseñado en su genética. ¿Sí? No podemos esperar que todos van a crecer 2 metros, ni que todos van a crecer 1,60, ni que todos van a crecer 1,70. Cada uno va a crecer de acuerdo al diseño que Dios le ha dado. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando se le está dando lo que él requiere, ¿qué va a suceder? Se va a desarrollar. No hay que ponerse a hacer, ni hay que regañarlo, ni hay que darle la comida regañándolo. ¡Coma para que no! Simplemente usted le da, lo alimenta y todo lo que él va recibiendo va generando en él ¿qué? Un desarrollo. Entonces, esa es la idea. Que nosotros también en la medida en que vamos recibiendo la atención, la administración, el cuidado, el apacentamiento, el sustento, como dice, dependiendo de la cabeza que es ¿quién? Jesucristo, pues vamos a crecer. Es lo mismo que acontece si ya lo miramos a nivel, ¿cierto? De pronto de un arbusto o un árbol. Él va a ir desarrollándose y mientras, como dice el Señor Jesús, mientras las ramas permanezcan adheridas a la vid, ¿qué va a acontecer? Va a dar fruto, va a dar sus hojas, va a dar su fruto y en el tiempo en que corresponde va a dar su fruto. Y de hecho tiene un mantenimiento, ¿por qué? Por eso dice que se le poda, ¿no? Se poda, se quita, se le quitan, ¿para qué? Para que cada vez produzca mejor. Y todo ese proceso lo está haciendo Dios. Decíamos que Lucas dejó constancia, en concordancia aquí con Pablo, que el que llama y constituye esos pastores, esos servidores y esos obreros, ¿quién es? Dios, como ya lo vimos en Mateo 10. Y decíamos en Hechos 3, 1, 4, el llamado que Dios le hizo a Pablo y a Bernabé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, siendo enviados ¿por quién? El Espíritu Santo. Él es el que nos va a habilitar. De hecho, ¿qué dijo Jesús en Lucas 24:49? ¿Qué le dijo a los discípulos? No vayan a salir de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos habilita, Él es el que nos hace competentes. Entonces dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ahí arrancó la labor misionera de ¿quién? De Pablo. Y mírenlo, ¿y qué iba haciendo Pablo mientras iba en su viaje? Evangelizando. Entonces, por eso hay una relación entre el ministerio evangelista y la actividad misionera. Entonces, está a desarrollarlo de manera citadina, pero también puede desarrollarse desempeñándose en périplos, yendo, visitando, encontrándose. Pablo más adelante afirma esta verdad. Miremos en Hechos 20, 28, 29, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Se está despidiendo aquí de los ancianos de Éfeso. Y mira lo que él les dice y les recuerda. Hechos 20, 28 al 29. Dice, por tanto, mirad por quién, dice Pablo, por vosotros y por el rebaño en que ¿quién los ha puesto? Por obispos, que es una palabra que de hecho desde que se arranca, desde que se da inicio y muchas veces en la misma Biblia se encuentra interrelacionado. Obispo, pastor. Dice, para apacentar la iglesia ¿de quién? La cual él ganó ¿con qué? Su propia sangre. Y miren lo que dice Pablo lo sabe, miren lo que dice. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué? Que no. Entonces, por eso se requiere que la iglesia tenga quien le cuide. Porque la gente va a proceder y va a aparecer gente que de manera capciosa va a tratar de ¿qué? De persuadir, de sacar, de desviar, de buscar cómo de pronto ganar dentro de la tarea que otro ha hecho, ¿cierto? Ganar adeptos, ganar seguidores o ganar de pronto cómo hacer crecer su propio ministerio. Mire que de hecho en estos días me llamaba mucho la atención alguien que definitivamente es un pastor, ¿no? Él decía algo muy cierto. Él pues, gracias a Dios, pues hace parte de un ministerio muy destacado a nivel mundial y de hecho pues presidido por un hombre que bueno, ya el año pasado se fue a descansar con el Señor, pero un hombre con una capacidad pues muy increíble realmente para el desarrollo, la exposición bíblica, el estudio, la comunicación de la palabra y las verdades bíblicas, impresionante, realmente muy destacado. Pero este hombre en una exposición que él hacía, en un tema que él compartía, él decía, mire, me parece muy irresponsable, y le hablaba a su propia iglesia, a su propia denominación, que a veces algunas personas no conocen el ministerio de un hombre que con su esposa y su familia han estado dedicados por 10, 20, 30 años en un ministerio, a veces hasta 40 años en un ministerio, y usted venga con videos, con cintas y con materiales de quien nos preside el ministerio de nosotros, a querer decirle a esa persona que lo que está haciendo o que usted tiene algo mucho mejor para esa persona, a dañarle el ministerio. Increíble, ¿no? Él mismo lo decía y él mismo lo denunciaba, decía, eso es un nivel de irresponsabilidad de uno no entender, porque si están haciendo las cosas mal es otra cosa, pero si es una persona que obviamente ha perseverado y Dios le ha dado hasta ahí, pues Dios es soberano. Pero para que usted venga y le diga que entonces no es así, que es como usted dice, y dañarle el ministerio a una persona, eso no está bien. ¿Sí? Entonces mire que hay que ser cuidadoso. Y mire, ahí está diciendo Pablo, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Lamentablemente por eso hay que cuidar la grey. Veamos ahora la imagen completa, bueno ya la vimos, de la solicitud de Moisés. Vamos a mirar entonces ahora cómo Pablo habla de su vocación y su llamado y describe su experiencia y nos deja constancia de que es una vocación inspirada por ¿quién? Por Dios. Miremos 2 Corintios 11, 23 al 30. Es que
Uno a veces puede pensar, ¿no? Que el ministerio pastoral, pues simplemente, ¿no? Es listo, nombran a la persona y ahí están las personas y todo muy bonito como en un viaje en avión, ¿no? Usted se montó ahí, usted es el pilar y se fue en el avión y sin mientras no haya tormenta, no hubo novedad. No, eso no es así. El ministerio tiene muchos desafíos, muchísimos desafíos. Mire que por eso, de hecho, ¿qué le está diciendo Pablo a los ancianos? Que miren primero que todo por quién, por sí mismos. Porque ¿cuántas veces dijo Pablo, mire, qué tal que yo venga aquí a hablarles a ustedes de Dios, del ministerio, de la iglesia, de la obra, venga a hablarles de las bellezas de Jesucristo y yo termine siendo ¿qué? Eliminado. Que eso puede pasar. Entonces miren lo que dice él y cómo Pablo expresa en lo que puede consistir un ministerio, ¿sí? Porque uno dice, no, pues qué rico, ¿no? Uno ve y, que mire que la iglesia, uy, qué chique, qué ministerio, qué increíble. Pero mire todo lo que puede implicar realmente. Y si uno va a ver, pues, si uno va a comparar frente a lo que uno ve hoy en día, a comparar el ministerio de Pablo o el ministerio de Jesús, ¿qué podría decir uno? Uy, pero pues uno nunca vio esos volúmenes que se ven, ¿no? Pero por eso podríamos decir que no fueron hombres de Dios. Bueno, pues si vamos a hablar de Jesús, ni modo, pero vamos a hablar de Pablo, ¿será que no? Obvio que sí. Mira lo que dice, son ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Él se está comparando obviamente con unos judaizantes que eran estos hombres que habían conocido el evangelio, pero estaban demasiado arraigados en su cultura judía. Entonces ellos venían detrás del ministerio de Pablo, porque Pablo venía ganando a los gentiles, pues el Señor lo venía usando en ese ministerio con los gentiles, y cuando la gente se convertía, estos personajes entraban y le decían, sí, muy bueno que hayan creído y que por la fe sean salvos, pero tienen que guardar la ley. Y los ponían a terminar, ¿qué? Guardando la ley. En pocas palabras, el ministerio, Dios por medio del ministerio de Pablo los hacía cristianos y estos hombres los volvían, ¿qué? Judaizantes. Esa tarea venía ahí, eso no era así de fácil. Entonces, él comparándose, mire lo que dice. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias, y mira la identidad que tenía Pablo en su ministerio. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿A quién le hacen tropezar y no me indigna? Si es necesario gloriarme, ¿me gloriaré en qué? En lo que es mi debilidad. Así de facilito es el ministerio. ¿Pero qué? ¿Qué tenía claro Pablo? ¿Quién lo constituyó? Dios. ¿Y quién lo sostenía? Dios. ¿Y quién era el que daba fruto? La gracia de Dios. No era él, era la gracia del Señor. Entonces, hay desafíos. Ahora, Juan nos da testimonio de cómo fue especialmente llamado y constituido el apóstol Pedro, comisionado a pastorear el rebaño de Cristo. Miremos Juan 21, del 15 al 17. Estamos viendo cómo Dios constituye estos pastores, hombres, mujeres, para el ministerio, a razón de que cuiden, protejan, apacienten, sustenten, guíen a las ovejas de Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice el Señor? Pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Qué le responde? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué le dice Jesús? Porque hechos son amores y no buenas razones. O sea, ¿cómo le estaba diciendo el Señor que demostrara su amor hacia él? Cuidando las ovejas. Y mire que vemos que Pedro, dejando constancia de que esta misión no fue fallida,
En medio de sus días difíciles, porque ya había iniciado la primera persecución al pueblo cristiano desde el imperio, desde la capital que era Roma, él se identifica con la vocación, con su testimonio de cómo Jesús le llamó y con base en eso motiva a quienes en ese momento están en cabeza, pastorean y le estamos diciendo, está iniciándose la persecución. Por eso los destinatarios son todo lo que, pues los que han tenido la oportunidad de ir a Turquía, ¿saben qué es Turquía? Eso era todo lo que hoy es Turquía era Asia Menor. Ahí, cada una de esas iglesias, si usted lee Primera de Pedro en la introducción, cada una de esas iglesias estaba ahí en ese sector. Y era hacia allá. Usted sabe que todo eso estaba bajo el control de ¿quién? Del Imperio Romano. O sea, ya había empezado la persecución en la capital, hacia donde se iba a extender hacia todas sus provincias. Entonces, mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Y sobre todo, mira la vocación y la manera, ¿no? Como Pedro exhorta a hacer la tarea. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué? Los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice él? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella con 3 características. No por fuerza, no es a la brava, no es porque te tocó. Por eso decíamos, mire, el problema con el voluntariado es que la emoción o el estímulo de ese voluntariado puede que pasar muy fácilmente. Pero cuando una persona es llamada, puede que el estímulo tienda a pasar, pero siempre vendrá que la renovación, vendrá la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces dice, no por fuerza, sino ¿cómo? Por vocación, voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino ¿con qué? Con ánimo pronto, porque no era mayor realmente la ganancia que tenía alguien en una función de estas y podría abrirse la puerta de que se abriera la tentación de buscar una ganancia adicional. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino que siendo ejemplo. Siendo ejemplo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Siendo ejemplo, qué importante, ¿no? Porque, ¿qué decía Jesús? Mire, los gobernantes del mundo se enseñorean. Pero ¿qué le decía a sus discípulos? Ustedes, si ustedes quieren ser autoridad, ¿qué tienen que hacer? Tienen que servir. ¿Alguno de ustedes aquí fue el menor entre varios hermanos? Bueno, yo fui el menor entre 6. Y siempre recuerdo que el de los mandados era ¿quién? El menor. Por eso dice, sea entre vosotros como ¿qué? El menor. Porque los más grandes, esa es la última. Eso es cuando ya son de más responsabilidad los mandados. Pero leche, pan, ir a la tienda, caldo rico y todo eso, venga para acá. Vaya usted. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, uno está llamado es a ¿qué? A servir, como dijo exactamente en Juan 13. Le dice a sus discípulos, ustedes están a la mesa. ¿Y quién les sirve? Dios hecho hombre. Tremendo, ¿no? Por eso les dice en el versículo 15, Juan 13, 15, porque ejemplo, o sea, si vas a servir, mira el ejemplo de quién. No te pongas a mirar a los que están a tu lado. Tienes que mirar es a quién. A Jesús. Por eso les dijo a los discípulos, ¿qué? Ejemplo. ¿Y qué acaba de hacer? Levantarse de la mesa, quitarse su manto, ceñirse una toalla. ¿Y qué hizo con cada uno? Ya, tan grande ese oficio, ¿no? No era un oficio. Pero ¿quién hizo eso con sus discípulos? Dios hecho hombre. Y a veces uno, por pequeñeces, ¿por qué? Pero le digo, si no hay llamado, es mejor orarle al Señor y pedir que le muestre, que le guíe para que haga las cosas conforme a ese llamado. Mire que Pablo deja constancia de que es un evangelista y maestro constituido por Dios para la tarea. Miremos en Efesios 3 del 1 al 9. Pero recordando que aquí estamos recordando es quién fue el que me puso.
¿Quién fue el que los puso en esa tarea? ¿Sí? Y entonces dice Pablo, Efesios 3, 1, 9. Suena muy largo, pero no es tan largo porque ahí está clara la idea. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, está la carta destinada a los Efesios, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada, ¿para qué? Para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, ¿qué? En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, ¿qué? Revelado a sus santos, ¿qué? Apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo. Pocas palabras, ¿de qué está hablando Pablo ahí? La iglesia es una nueva creación que está compuesta de judíos y de gentiles. Ahí empieza el amos, y claro, eso para la gente era un fenómeno en ese momento. ¿Usted sabe qué le enseñaban a un judío? Que el que no lo es, simplemente Dios los va a piñar el día del fuego y los va a usar de estopa, de leña para alimentar el fuego del juicio final. Ese era el concepto que tiene. Ellos no podían hablar afuera en la calle con alguien que no fuera realmente de su estirpe. O sea, habían sido formados con un nivel de exclusividad tremendo. Y ahora les están diciendo que van a estar junto con ¿quién? Con los gentiles que habían sido formados con un nivel de libertinaje absoluto. No sabíamos de límites, nada. ¿Sí? Antes, imagínense que parte de la religión, en este caso griega y romana, estaba involucrada ¿qué? Con los bacanales. ¿Sí? O sea, completamente ajeno. Pero ¿qué hizo Dios? De ambos pueblos, uno solo. Y eso se llama la iglesia. Entonces dice él entonces, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Mira lo que dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de ¿qué? Anunciar entre los gentiles ¿qué? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces Pablo da testimonio de que él no tomó la iniciativa, a él que lo constituyó ¿quién? Dios. Y mira, aquí lo recuerda en 1 Timoteo 2:7. Ya vamos a terminar, ya nos quedan sino 3 pasajes. Primero Timoteo 2:7 dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, de los gentiles, ¿por qué de los gentiles? Si Pablo era ¿qué? Pablo cuando Pablo es llamado por Dios, él estaba en el oficio, en la formación de ¿qué? Del rabinato. En cambio, Pedro podía tener más afinidad porque Pedro pues era un hombre dedicado a la pesca y tenía de pronto más interrelación con el gobierno, con el comercio y con el mundo de los gentiles. Pero ¿qué le plació a Dios? Era Pablo. Era Pablo el que iba a ministrar ¿a quién? A los gentiles. ¿Y quién iba a ministrar a los judíos? Pedro. Pero si Pedro no tiene ¿pero qué hizo el Espíritu Santo? Pedro fue el que fue a ellos también, obvio, también a los gentiles, pero Dios lo levantó y lo constituyó para ganar estas almas. Y en 2 Timoteo 1:11, como para que, mejor dicho, quede, sí, constancia, Pablo vuelve y repite por segunda vez en esta carta a su discípulo, vuelve y le recuerda. Vuelve y le recuerda a Pablo. ¿Qué le recuerda? Que él fue constituido predicador, apóstol. Ya que lo tenía claro. No, mire que no, increíble, ¿no? No dijo otra cosa distinta. Y prácticamente en Efesios estábamos leyendo que para evangelizar y para explicar, o sea, como evangelista y como maestro.
Y obviamente como apóstol, porque dijo, y a los apóstoles y profetas se les ha revelado este misterio. Ahí queda entonces que ¿quién lo constituyó? Ahora la pregunta es, pues estamos hablando de Pablo y de Pedro. La pregunta aquí sería, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde quedamos nosotros? Bueno, vamos a 1 Corintios 1 y vamos a recordar que Dios hace cosas increíbles y que definitivamente Él, mientras nosotros estamos pensando en las objeciones y en los imposibles, Dios tiene resuelto todo. Mira lo que dice 1 Corintios 1, del versículo 26 en adelante. Si ustedes recordarán, es un texto que no es desconocido para muchos, pero mira qué bonito recordarlo y saber, como lo decíamos hace 8 días, que ahí sentadito puede estar, entre comillas, ¿cierto? Alguien que está pensando que ese tema que, como en la película de Matrix, ¿no? Le está pasando así. No, ese tema para mí, ¿me pasa qué? Por encimita, o sea, yo y ese tema estamos lejos. Pero mira que no, mira lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y entonces, ¿qué decían el 24 y el 25? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, pueblo de Dios, familia de Dios, no hay objeciones, no hay impedimentos, no hay debilidades, no hay incompetencias que la gracia de Dios no pueda superar. Por eso Pablo decía algo muy cierto. Me fortalezco, o decía él, doy gloria a Dios por mis debilidades. Porque cuando soy débil, bueno, para que oremos, recuerdo que en una campaña, cuenta en un material, Luis Palau contaba que en estas campañas de Billy Graham, cuando pues se llenaban en esa época grandes estadios para evangelizar, pues se entendió que no era solamente que la gente diera el paso de ser llamado, pasar al frente. Entonces se empezaron a preparar porque eran muchas iglesias que se reunían, empezaron a preparar personas que cuando estas personas que habían aceptado a Jesús, después de pasar al frente, las invitaban a una cita ya personal de consejería. Entonces preparaban cantidad de personas de diferentes iglesias que se disponían para hacer esta tarea. Y resulta que cuenta alguien una vez que estaba un grupo donde pues todos se veían muy bien capacitados, pero había alguien que de pronto dicen ellos, y es lo que lamentablemente el ojo les llevaba a concluir, había alguien de un origen muy, muy humilde, muy precario, y se notaba mucho su falta de competencia. ¿Sí? Se veía de pronto como que no tenía como el estudio formal que muchos de ellos tenían. Y resulta que se llegó el día de la campaña, pasó la gente y claro, todos los cubículos, ya lo dejaron de ¿qué? Primero, de último, porque esa es la mente humana, ¿no? Lo dejaron de último. Y a lo último llegó un personaje con mancuernas, vestido completo, chaleco, encorbatado, reloj costoso, muy bien presentado, y todo el mundo estaba ocupado. ¿Qué hacer? Y entonces, ¿quiénes? No, pues no sabían qué hacer, y el caballero, listo, él vio cuál era la idea y fue y se sentó con este caballero. Y todo el mundo pues terminó su espacio y todo el mundo miraba por encima qué pasaba. Bueno, se terminó
caballero se levantó, se despidió, muchas gracias, y todo el mundo que dio por hecho, una buena oportunidad de ganar, no, porque esa es la idea de uno, ¿no? Ganar un varón de estos, ¿no? Que falla, ¿cómo tocó? Bueno, resulta que el otro día de la campaña, vuelve y acontece, porque eso eran semanas, ¿no? A veces podían ser hasta 3 meses una campaña. Resulta que vuelve nuevamente, llegan los personajes, se llenan otra vez todos los cubículos y como siempre, el caballero de último. Y ha llegado otra vez el ejecutivo. Y no llegó solo, llegó con 6 personas más y todos igual vestidos. Y entonces, cuando entró, pues ahí mismo dijeron, no, esta vez no vamos a dejar pasar, pasamos a otra persona. Bueno, ya tenían preparado todo. Y cuando le dijeron, no, venga, dijo, no, caballero, es que a mí me atendió fue el señor de allá y yo quiero es con él. No, pero es que mira, aquí está este maestro de escuela dominical, este es ya aquí, y este es fulano, y este es fulano. Y le dice él muy cortésmente, caballero, ¿hay algún problema que yo pueda atenderme con el caballero que me atendió? No, pues no hay ningún problema. Y efectivamente fue. Se sentó con sus 6 amigos allá. Conclusión para resumir. Ese varón sí era un empresario muy distinguido. Y él, luego de ser impactado y ser ministrado por la manera como este hombre le compartió, llevó todo su stack de su empresa y todos recibieron a Cristo. Y luego constituyeron un grupo de oración en esa empresa. Y fue un hombre que dio testimonio de Dios. Entonces mira, no es el pelambre, no es el saco, no es la corbata, no son los cartones, eso no es la apariencia, no son el diseño de las cejas, no. Sí, ¿no? Porque usted sabe que esos hombres y mujeres ya se diseñan las... No es eso. Es que es la gracia del Señor. Entonces, si Dios nos ha llamado, no tengamos objeciones, demos el paso, que Dios es el que hace lo imposible. Nosotros lo que podemos. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso, bendito Dios, en el cual tú nos permites recordar que definitivamente, oh Dios, tú no desamparas tu casa, tu iglesia, tu familia, ni tu pueblo. Y por esa razón has establecido los ministerios, Señor. Has establecido los cuerpos de dirección, los cuerpos de apoyo, los cuerpos de asistencia y los equipos de ayuda y de sostenimiento. No es simplemente un organismo administrativo, no, Señor. Es una actividad orgánica de la iglesia que asimismo ella provee a través del Espíritu Santo esos organismos competentes que ayudan a que todo este cuerpo, que es la iglesia, que es un organismo viviente, se siga desarrollando y se siga formando. Oye, nosotros mismos podemos ver aquí cada 8 días un grupo de personas. Podemos ver una reunión. Podemos ver una actividad. Podemos ver un compromiso, una concurrencia. Pero como tú hiciste en Mateo 9:36, tú ves tu iglesia. ¿Sí? Nos podemos ver de pronto limitados en muchos aspectos. A veces, como decía el mismo Gedeón cuando Dios lo llamó, es que mi familia es pequeña, mi familia es pobre, yo soy el menor. Y a veces, cuando vemos tu iglesia, nos dejamos llevar por lo que ve el ojo. No somos muchos, no sabemos lo suficiente, no tenemos tanto tiempo, pero no nos damos cuenta que como tú hiciste cuando viste a la gente, todo el mundo nos veía, pero tú viste tus ovejas, tú viste el desamparo,
tuviste la falta de dirección. Por eso hoy una vez más queremos elevar y hacer una premisa de esta rogativa: Señor, envía obreros a esta tarea y a tu mies. Constituye tus obreros, envíalos, Señor bueno. Que sea realmente tu mano, que sea tu dirección, que no sea nuestra pretensión de creer que podemos, pero que tampoco vayamos a caer bajo el engaño de nuestra incompetencia, olvidando que es tu gracia y es tu poder.